Muy buenas tardes, mi nombre es Ramón Alberto Sorto Álvarez y les voy a hablar acerca del experimento de la doble rendija y de las propiedades ondulatorias de la materia. Bien, primero les voy a comentar acerca del experimento de la doble rendija, en qué consiste. Que este experimento marcó el entendimiento de las propiedades ondulatorias que tenía el electrón y también de las propiedades de la dualidad onda-partícula. Entonces, de que la materia a veces se comporta como onda, otras veces se comporta como partícula. Bien, la pregunta es si los electrones son ondas. Si los electrones son ondas, que en las pláticas de Broglie ya lo había demostrado, que es realmente lo que oscila. Entonces nosotros vamos a definir una función de onda que denotaremos como chi, que representa las ondas de materia que viajan a través del espacio. Entonces la pregunta es ¿quién es chi? Entonces Erwin Schrödinger la definió, una mal definición o una mala interpretación, como una densidad de carga. Pero después vino Bohr y la opinión más aceptada de hoy en día es que se describe por medio de una función chi denominada función de onda. Entonces la cantidad que nos va a interesar a nosotros es el módulo de esa función al cuadrado. Ese módulo que representa la probabilidad por unidad de volumen de encontrar a la partícula en un tiempo t en un pequeño volumen del espacio. Entonces a nosotros lo que nos va a interesar es saber el módulo de esa función chi al cuadrado, que es básicamente la probabilidad. Entonces vamos a hablar un poco acerca del experimento de la doble rendija, también conocido como el experimento de Young. Fue realizado en 1801 en un intento por discernir la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz. Young comprobó un patrón de interferencia en la luz procedente de una fuente lejana al difractarse por el paso de dos rejillas. Entonces la pregunta es, ¿el electrón es una onda o una partícula? Entonces, en la investigación o en la lectura del libro, dicen que los electrones se comportan ya sea como partículas o como ondas, dependiendo del tipo de experimento realizado con ellos. En cualquier caso, es imposible medir simultáneamente sus propiedades ondulatorias y corpusculares al mismo tiempo. Bohr, en su opinión, denominada como la dualidad onda-partícula como complementariedad. Entonces, esto significa que a pesar de tener diferentes puntos de vista, ondulatorio y de partícula, son necesarios y se complementan mutuamente para describir completamente al electrón. Otro punto de vista interesante es el que le dio Feynman, era que tanto los electrones como los fotones se comportan de una manera inimitable. Esto es algo como nunca antes visto, porque no vivimos a la muy pequeña escala de los átomos, los electrones y los fotones. Entonces nosotros tenemos el experimento. Tenemos un haz de electrones que pasan por una doble rendija. Entonces, si nosotros pensamos que los electrones se comportan como partículas, entonces nosotros esperaríamos que en la placa o en la pantalla se formen dos patrones de interferencia, porque si tenemos dos rendijas y se comporta como partícula, entonces esperaríamos que por esas rendijas pase cierta cantidad de electrones y se vean en la pantalla. Entonces, antes es importante observar que el detector siempre registra partículas discretas localizadas en el espacio y en el tiempo. Entonces lo que va a registrar el electrón siempre son partículas. Si el electrón captura electrones en posiciones diferentes durante un tiempo bastante largo, en todos los casos se encuentra un típico patrón de interferencia de ondas para los conteos o las probabilidades de llegada de los electrones.
Entonces vamos a ver qué sucede cuando tapamos una rendija, abrimos la otra, cuando tapamos, qué es lo que se forma en la pantalla. Entonces vemos aquí en la figura que nosotros tapamos la rendija número 1. Entonces los electrones únicamente pasan por la rendija número 2 y se forma un solo patrón de interferencia. Tapamos la rendija número 2, los electrones pasan por la 1 y únicamente se forma un único patrón de interferencia, que se denomina como la máxima probabilidad de encontrar el electrón en dicha pantalla. Bien, aunque los electrones son detectados como partículas en un punto localizado en algún instante dado, la probabilidad de llegar a ese punto está determinada por el hecho de encontrar a dos ondas que interfieren. Entonces, ahora, ¿qué sucedería si nosotros abrimos estas dos rendijas y dejamos que pasen los electrones? Entonces nosotros esperaríamos que sumaríamos esta probabilidad, la probabilidad al abrir la rendija número 2 más la probabilidad de abrir la rendija número 1. Y como se pueden dar cuenta ustedes, para teta, ¿o qué es lo sorprendente de este experimento? ¿Qué es lo sorprendente? Entonces, el patrón de conteos acumulados por minutos es completamente diferente cuando se tiene ambas rendijas abiertas. Lo sorprendente de este experimento es que cuando nosotros tapamos una de las dos rendijas, se forma un único patrón de interferencia. Pero cuando dejamos abierto ambas rendijas, se forman más de dos patrones de interferencia, que son los que esperaríamos. Más de dos patrones de interferencia. Entonces es como que si los electrones salen como partículas, antes de pasar por las rendijas se comportan como ondas y ocurre lo que es una superposición de ondas donde en los puntos máximos se suma y donde ocurre interferencia destructiva se anula y se forma un patrón de interferencia además de más lo que esperaríamos. Lo que esperaríamos es la suma de tener la rendija 2 abierta más la rendija 1 abierta. Entonces observar en la figura que no hay ninguna probabilidad máxima de llegada de un electrón teta igual a 0. Eso es lo que esperamos. De hecho, se ha perdido el patrón de interferencia y el resultado acumulado es simplemente la suma de los resultados individuales. Entonces, si nosotros hacemos el resultado total como únicamente la suma de los resultados individuales, entonces nosotros no esperaríamos que incidan electrones para teta igual a 0. Pero en el experimento sabemos que sí ocurre. Ocurre más de un patrón de interferencia. La línea negra básicamente es lo que nosotros esperamos y la línea gris es lo que ocurre en el experimento. Al tener ambas rendijas abiertas. Cuando solo una rendija está abierta a la vez, la probabilidad está dada por chi1 al cuadrado, o cuando solo únicamente está la rendija 2 es chi2 al cuadrado. Pero cuando ambas rendijas están abiertas, es tentador suponer lo que yo les venía mencionando, que el electrón pasa por la rendija 1 o por la rendija 2. Y que de nuevo los conteos por minutos están dados por la suma de cada una de esas probabilidades. Se sabe, no obstante, que en el experimento contradice toda esta teoría. Así que suponer que el electrón está localizado y que pasa por una rendija cuando ambas están abiertas debe ser erróneo. Entonces, esto es lo que introdujo, o básicamente lo que nosotros conocemos como mecánica cuántica. Dice que el electrón debe estar presente simultáneamente en ambas rendijas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El electrón sale como partícula antes de pasar por las rendijas, se comporta como onda, ocurre lo que es una superposición. Entonces, una superposición, entonces sumamos las funciones de onda del electrón cuando pasa por la rendija 1, las funciones de onda del electrón que pasa por la rendija número 2 y obtenemos un patrón de interferencia.
Entonces vemos aquí el caso en que el electrón se mide al pasar por la rendija 1 por la rendija 2 es chi1 o chi2. Entonces el conteo en la pantalla sería chi1 más al cuadrado más chi2 al cuadrado. Esto es lo que esperaríamos. Pero si nosotros vemos el electrón como una función de onda, entonces nosotros tenemos un electrón que pasa por una rendija número 1, un electrón que pasa, otro electrón que pasa por la rendija número 2. Tenemos dos funciones de ondas, calculamos, se superponen esas dos funciones de onda y lo que obtiene es ese resultado, que es muy diferente al resultado que vemos anteriormente. Esto con respecto al experimento de la doble rendija. ¿Qué pasa con las propiedades ondulatorias de la materia? El primero en ver las propiedades ondulatorias de la materia fue de Broglie. A principios de 1920 la teoría de Bohr presentaba ciertas deficiencias, por decirlo así. Entonces, ¿qué deficiencias presentaba? Las que se mencionan a continuación: ecuaciones de movimiento para el desarrollo de los sistemas atómicos, no podía explicar la dualidad onda-partícula de la luz, no proporcionaba una forma de cuantizar otro sistema. Entonces el primero que dio el paso hacia una nueva mecánica de los sistemas atómicos fue dado por Louis de Broglie, donde postuló: debido a que los fotones poseen características ondulatorias y corpusculares, quizás todas las formas de la materia también tengan propiedades ondulatorias y corpusculares. Entonces él se dio esa tarea de que todo lo que nosotros conocemos como materia también tiene propiedades ondulatorias y corpusculares, las propiedades de onda-partícula, dualidad onda-partícula. Entonces, considerando la idea de Broglie, él definió la longitud de onda como la constante de Planck dividida entre el momento. Entonces ese momento es donde h es la constante de Planck y p es la cantidad de movimiento relativista. También definió la frecuencia de esas ondas como la energía total relativista del objeto dividido entre la constante de Planck. Entonces recordemos el momento relativista es igual a gamma, la masa, por la velocidad de la partícula. Y la energía es igual a gamma por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces nosotros, si elevamos al cuadrado el momento relativista y elevamos al cuadrado la energía total y restamos la energía total al cuadrado menos p cuadrados, podemos eliminar esa velocidad, donde gamma es igual a lo que tenemos ahí, 1 menos la velocidad al cuadrado entre c cuadrado elevado a la menos 1/2. Bien, entonces ¿por qué no es posible ver las propiedades ondulatorias de una pelota de béisbol? O sea, a escala macroscópica. Entonces lo vemos en el siguiente ejemplo. Tenemos una masa m de 140 gramos, una velocidad de 27 metros por segundo, encontramos su longitud de onda y esa longitud de onda me da alrededor de 10 a la menos 34 metros. Entonces, incluso un núcleo que es del orden de 10 a la menos 15 es demasiado grande para difractar esta increíble pequeña longitud de onda. Esto explica por qué todos los objetos macroscópicos se asemejan a las partículas. Nosotros tenemos en la física que mide distancias alrededor de 10 a la menos 20 y tenemos esa longitud de onda de 10 a la menos 34. Entonces, básicamente es imposible ver las propiedades ondulatorias de la materia para objetos macroscópicos. Entonces, por eso los objetos macroscópicos no, se asemejan a las partículas. Bien, entonces, ¿de qué tamaño tienen que ser las partículas que presentan difracción?
Entonces tenemos un ejemplo. Una partícula de carga Q y de masa m es acelerada a partir del reposo a través de una diferencia de potencial, delta V, una pequeña diferencia potencial. Entonces, cuando una carga es acelerada desde el reposo a través de una diferencia potencial V, su ganancia de energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado debe ser igual a la pérdida de energía potencial, que es la carga por el potencial. Es decir, la de esa ecuación que tenemos a continuación. Si nosotros sustituimos que P es igual a la masa por la velocidad, entonces la ecuación anterior quedaría como P cuadrado entre 2m igual a la carga por el potencial. Si nosotros despejamos para el momento sería la raíz cuadrada de lo que tenemos ahí. Entonces, calculando la longitud de onda que postuló de Broglie, entonces para un potencial de 50 voltios, una diferencia potencial de 50 voltios, entonces nosotros nos encontramos con una longitud de onda de 1.7 angstrom o 1.7 por 10 a la menos 10. Esta longitud de onda es del orden de las dimensiones atómicas y la separación entre átomos en un sólido. Entonces el experimento de Davidson-Germer puso el experimento de Davidson-Germer básicamente lo que predijo era lo que ya decía de Broglie. Demostró la naturaleza ondulatoria de los electrones, confirmando la hipótesis anterior que les vengo mencionando. Entonces poner la dualidad onda-partícula sobre una base firme experimental representó un gran paso adelante en el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces lo que nos menciona el profesor, ¿verdad? Que toda teoría tiene que caer en el experimento. Entonces en este caso fue en el experimento de Davidson-Germer. ¿En qué ayudó a la ciencia este experimento? O las propiedades ondulatorias de la materia en la creación del microscopio electrónico. Se usan electrones en lugar de fotones. Básicamente me permiten acercarme a unas distancias más pequeñas. Entonces aquí tenemos un microscopio electrónico que está constituido de esas partes. Y entonces ahora lo que vamos a demostrar es lo que hizo de Broglie. Entonces él tenía lo que es un grupo de ondas y dispersión. Entonces la onda de materia que representa una partícula en movimiento debe reflejar el hecho de que ésta tiene una gran probabilidad de ser encontrada en una pequeña región del espacio, solo en un tiempo en específico. Entonces nosotros lo que vamos a demostrar es que la velocidad de grupo, como podemos ver en la figura, la velocidad de grupo es básicamente la velocidad de la envolvente. Tiene que ser idéntica a la velocidad clásica de la partícula. Entonces nosotros tenemos esta figura donde los pulsos que forman por la combinación de dos ondas frecuencias ligeramente distintas que se desplazan en la misma dirección. Entonces nosotros tenemos la envolvente, que es básicamente la línea punteada, y tenemos las ondas dentro de la envolvente, que es un patrón que tiene la onda combinada, tiene una amplitud que oscila con el tiempo. Y dentro del envolvente tenemos cierta cantidad de ondas individuales. Entonces nosotros al ver esta figura, nosotros podemos tratar esas ondas con las propiedades que ya conocemos, ¿verdad? Una función de onda está descrita por la ecuación y igual a 2pi x entre la longitud de onda menos 2pi por la frecuencia por el tiempo. Ahora nosotros vamos a denotar a esa v sub p como la longitud de onda
por la frecuencia. Esa V sub P nosotros la vamos a llamar como la velocidad de fase. La velocidad de fase. Una forma abreviada de ver la ecuación de onda se obtiene si nosotros tomamos como la frecuencia angular omega igual a 2pi por la frecuencia y k el número de onda 2pi entre lambda. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: y igual a coseno de kx menos omega t, donde la velocidad de fase va a estar determinada por la frecuencia angular entre el número de onda. Entonces, como nosotros tenemos ondas individuales, o expresando la superposición de dos ondas con la misma amplitud, ambas desplazándose en la misma dirección positiva, pero con longitudes de onda, frecuencia y velocidades de fase ligeramente distintas, entonces nosotros tenemos una suma de dos ondas que viajan en la misma dirección. Entonces, a continuación, nosotros tenemos el resultado de la suma. ¿Qué pasa? El resultado de la suma de la onda fuera del envolvente y el resultado de la suma de la onda dentro del envolvente. Entonces nosotros vamos a tener la velocidad de fase, que sería dentro del envolvente, y tendríamos la velocidad de grupo, que sería fuera del envolvente, del conjunto de ondas. Entonces nosotros ya es bien sabido que la velocidad, ya sea de la onda o del envolvente a alta frecuencia, se obtiene al dividir el coeficiente del término t entre el coeficiente del término x. Entonces nosotros dividimos el coeficiente del término t de las dos funciones de onda entre el coeficiente del término x. Entonces dentro del envolvente nosotros le vamos a llamar simplemente una velocidad 1. Y fuera del envolvente le vamos a llamar una velocidad de grupo. Entonces lo que nosotros queremos, ¿a qué queremos llegar? Que la velocidad de fase va a ser igual a la velocidad de grupo. Entonces, a continuación tenemos una figura, una fotografía, donde nosotros tenemos la función de onda de alta frecuencia dentro del envolvente, que serían las ondas individuales, y la función de onda fuera del envolvente. Bien. Entonces, si nosotros tenemos, en el caso general, muchas ondas que poseen una distribución continua de longitudes de onda, deben sumarse para formar un paquete que es finito sobre un intervalo limitado. En este caso, la velocidad de grupo quedaría expresada como la velocidad de grupo es el pequeño cambio en la frecuencia angular entre delta k. Entonces la velocidad de grupo quedaría expresada como la derivada de la frecuencia angular entre, aquí es k, creo que me equivoqué, entonces es con respecto a k, evaluado en caso cero. Las conexiones entre la velocidad de grupo y la velocidad de fase de las ondas compuestas se obtienen con facilidad. Veamos, como nosotros la frecuencia angular es igual a k por la velocidad de fase, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es derivar. Si nosotros derivamos esa función dw con respecto a k evaluada en k sub 0, entonces si nosotros le evaluamos con respecto a k, entonces únicamente quedaría velocidad de fase, más, como nosotros no sabemos esa velocidad de fase de qué pueda depender, entonces hacemos la derivada interna, más k, la derivada de la velocidad de fase con respecto a k. Si se logra demostrar esta ecuación que acabo de mencionar, que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase, la teoría de de Broglie estaría en lo correcto, como veremos a continuación. Entonces, nosotros tenemos un paquete de ondas de materia donde vamos a demostrar la ecuación anterior, que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase. Entonces tenemos las ecuaciones de Broglie, la frecuencia, la energía entre la constante de Planck, y la longitud de onda es igual a la constante de Planck entre el momento relativista.
Entonces la velocidad de fase de estas ondas es igual a frecuencia por la longitud de onda. Entonces quedaría E entre H. Vamos a ver, E entre P. Ahí la velocidad de fase sería E entre P. Ahí se me fue ese H. Entonces la velocidad de fase se puede expresar de la siguiente manera. Entonces si nosotros sustituimos E como la energía total relativista gamma m c al cuadrado y hacemos una especie de arreglos algebraicos, llegamos a que la velocidad de fase es igual a la velocidad de la luz multiplicada por ese término. Entonces la velocidad de grupo de las ondas de materia, entonces sustituimos el P que está abajo, y el P es igual a la constante de Planck cuantizada multiplicada por K. Para obtener la velocidad de grupo se obtiene de la siguiente manera. Entonces partimos de la ecuación anterior, que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de P más K por la derivada de la velocidad de P con respecto a K evaluado en K sub 0. Entonces lo que nosotros tenemos que es derivar. Entonces la velocidad de P, luego de unos ciertos pasos algebraicos y las simplificaciones posibles, llegamos a que a la velocidad de P, la velocidad de G es igual, aquí sería velocidad de G es igual a la constante a la velocidad de la luz dividida entre ese término. Y eso, si nosotros simplificamos, sería igual a c cuadrado entre la velocidad de P. Si desean la parte operativa de cómo llegué a cada una de estas ciertas ecuaciones, se los puedo añadir al final en una fotografía, o se los puedo enviar. Bien, ahora para encontrar la velocidad de fase de Broglie, básicamente es la velocidad de fase es G entre P. Entonces la energía es igual a gamma mc cuadrado y el momento es gamma masa por la velocidad. Entonces queda que la velocidad de fase es igual a c cuadrado entre b. Si ustedes se dan cuenta, este resultado, velocidad de fase, y aquí nosotros tenemos la velocidad de grupo, entonces esta velocidad de grupo es igual a esta velocidad de fase que nosotros tenemos acá. Entonces se comprueba que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase. Al sustituir este resultado en el anterior para la velocidad de grupo, se demuestra que la velocidad de grupo del paquete de ondas de materia es la misma que la velocidad de la partícula. Esto coincide con nuestra intuición de que el envolvente de las ondas de materia debe moverse a la misma velocidad que la partícula. Entonces, básicamente el envolvente o el paquete de ondas se tiene que mover a la misma velocidad de la partícula. Entonces, la bibliografía básicamente la saqué del Raymond Serway, que es física moderna. También leí otro libro acerca del enigma cuántico. Básicamente me permitió entender un poco mejor el experimento de la doble rendija y información de internet. Entonces, muchas gracias por su atención y pendiente a cualquier duda e interrogante.